Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Desde hace semanas, el nombre de Jalil Ibrahim vuelve a ocupar los titulares, no por un nuevo proyecto actoral ni por una aparición pública, sino por un rumor que avivó las brasas de una historia que muchos aún no dan por terminada. Esta vez, no fue ni Zlaturkoglu ni el propio Jalil Ibrahim quienes hablaron, sino un amigo cercano al actor, cuyas palabras provocaron un verdadero terremoto emocional. Jalil Ibrahim todavía ama a Zlaturkoglu, pero su orgullo le impide darle el paso, dijo sin titubeos. Estas declaraciones no tardaron en viralizarse, abriendo una nueva etapa de especulaciones, esperanzas y nostalgia entre los fanáticos. El silencio de Jalil Ibrahim ante estas afirmaciones fue interpretado de muchas formas. Para algunos, su decisión de no desmentirlo era casi una confirmación. Para otros, su actitud reservada reflejaba que aún está inmerso en una batalla interna entre el amor que siente y el orgullo que lo mantiene inmóvil. Pero lo cierto es que, desde aquel día, su nombre y el de Zla vuelven a sonar juntos con fuerza en todos los rincones del universo mediático. La historia que creíamos concluida parece seguir latiendo, aunque sea en silencio. En redes sociales, la frase "que gane el amor, no el orgullo" se convirtió en un clamor popular. Las cuentas de fans compartieron imágenes antiguas de la pareja, fragmentos de entrevistas y gestos románticos que aún perduran en la memoria colectiva. Las emociones están a flor de piel, y el deseo de una reconciliación es tan fuerte como el recuerdo de aquellos días en los que Jalil Ibrahim y Zlaturkoglu parecían inseparables. Pero el amor, como bien sabemos, no siempre sigue caminos sencillos. El amigo de Jalil Ibrahim, cuya identidad sigue sin revelarse públicamente, aseguró que lo había escuchado hablar con una sinceridad desgarradora. "No pasa un día sin que piense en ella", dijo que Jalil Ibrahim le confesó. Sin embargo, según sus palabras, lo que más pesa sobre sus hombros es la sensación de haber perdido el control de su destino. Su orgullo, ese muro invisible pero inquebrantable, se alza entre lo que siente y lo que teme mostrar. ¿Cuántas veces el amor ha sido víctima de ese enemigo silencioso? Zlaturkoglu, por su parte, ha mantenido la distancia. No ha reaccionado a esta reciente oleada de rumores ni a la declaración que sacudió las estructuras emocionales de sus seguidores. Algunos interpretan este silencio como resignación, otros como protección. Pero nadie puede negar que su nombre, y el de Jalil Ibrahim aún se mencionan con un tono especial, cargado de nostalgia, deseo y heridas que tal vez nunca se cerraron del todo. La relación que alguna vez fue inspiración para muchos, hoy se debate entre lo que pudo haber sido y lo que aún podría ser. Las personas más cercanas a ambos saben que entre ellos hay algo que no se apaga fácilmente. Lo vivido fue demasiado intenso para que se borre con el paso del tiempo. Y aunque cada uno ha intentado rehacer su camino, las huellas compartidas siguen siendo visibles incluso en los detalles más pequeños. El orgullo, como sentimiento, muchas veces es malentendido. Para Jalil Ibrahim, puede representar una forma de protegerse del dolor. Quizá teme que dar el primer paso lo exponga nuevamente a un rechazo o a una herida que no terminó de cicatrizar. Pero también es cierto que, cuando el amor es verdadero, guarda una fuerza que puede mover incluso al corazón más reacio. ¿Podría Jalil Ibrahim reunir el valor necesario para dejar a un lado su obstinación? Entre los fans, algunos ya comienzan a imaginar una posible reconciliación. Circulan teorías, videos editados con frases de amor, y hasta cartas abiertas dirigidas a la pareja. La intensidad de sus seguidores solo demuestra cuán profunda fue la conexión que construyeron ante los ojos del público. Para muchos, verlos de nuevo juntos no sería solo un regreso romántico, sino también un símbolo de esperanza para los corazones rotos. Pero la historia de Jalil Ibrahim y Zlaturkoglu nunca fue simple. Estuvo marcada por emociones extremas, diferencias familiares, presiones externas y decisiones difíciles. Sin embargo, incluso en medio del caos, siempre pareció haber un hilo invisible que los mantenía atados. ¿Será posible que ese hilo aún no se haya roto del todo? ¿O es solo la ilusión de quienes no quieren aceptar que el amor también puede tener finales amargos? El gesto de aquel amigo de Jalil Ibrahim al hablar públicamente podría interpretarse como un intento de empujarlo a enfrentar sus sentimientos. A veces, necesitamos que alguien externo nos recuerde lo que nuestro corazón ya sabe. Pero también existe el riesgo de que estas declaraciones expongan más de lo que ambos protagonistas quieren mostrar. Las emociones, cuando se hacen públicas, pueden volverse incontrolables. La figura de Jalil Ibrahim, siempre tan serena y contenida, podría estar atravesando un torbellino emocional en silencio. Tal vez su aparente frialdad sea solo una armadura construida para resistir el dolor que aún lo habita. Porque cuando se ama de verdad, olvidar no es una opción, aunque pasar página parezca necesario.
¿Y si él también está esperando una señal de Zlaturkoglu? El dilema entre amor y orgullo no es exclusivo de ellos. Es una lucha que muchos enfrentan, una batalla entre el deseo de acercarse y el miedo a caer nuevamente. Lo interesante en este caso es que, aunque no haya una sola palabra entre ellos, cada gesto, cada publicación, cada silencio parece decir más que 1000 declaraciones. El lenguaje del amor, a veces, es el que no se dice. Zlaturkoglu, conocida por su fortaleza, también ha dejado entrever en ocasiones que el pasado pesa. ¿Podría estar esperando que Jalil Ibrahim rompa el silencio? ¿O ha aceptado que, si el amor no es valiente, tampoco es suficiente? Las dudas crecen al mismo ritmo que las expectativas, y el público se ha convertido en un testigo emocional de una historia que se niega a morir. El orgullo, dicen, puede protegerte del dolor momentáneo, pero también puede alejarte de la felicidad duradera. ¿Se dará cuenta Jalil Ibrahim a tiempo? ¿O la oportunidad de volver será una página que se pasará sin retorno? Mientras tanto, la pregunta que flota en el aire sigue siendo la misma: ¿ganará el amor? El eco de los sentimientos aún no se ha extinguido. Lo demuestran los suspiros contenidos de sus seguidores, los gestos analizados al milímetro, las palabras no pronunciadas que se adivinan entre líneas. La historia de Jalil Ibrahim Isla continúa, aunque sea en forma de preguntas. Preguntas que duelen, que emocionan, que mantienen viva la llama. El futuro es incierto, pero lo que está claro es que esta historia no ha terminado. Aunque no haya declaraciones oficiales, aunque los protagonistas guarden silencio, el amor, o su ausencia, sigue siendo el protagonista. Porque en el fondo, todos sabemos que las verdaderas historias de amor no mueren, solo esperan el momento justo para resurgir. Adiós.